Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Soy el ingeniero Vladimir Carbonell y llevo siendo consultor por 20 años para la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. El día de hoy estaremos entendiendo el caso práctico del proyecto de las 50 casas que se desarrollaron en Oakvillan, donde analizaremos detalladamente las problemáticas a las que se enfrentaron y cómo pudieron haber sido evitadas con el control, la solución especializada para el control de proyectos. Lo primero que haremos es entender los resultados del proyecto e identificar por qué se generó dicho resultado. El proyecto está planeado para desarrollar 50 casas, con un presupuesto de 35 millones de pesos, y listo para ser entregado en 6 meses. Sin embargo, si observamos la columna de la derecha, vemos el resultado real de nuestro proyecto, el cual fue bastante caótico. Finalmente, se hicieron solamente 47 casas. El proyecto se duplicó en presupuesto a 50 millones de pesos, es decir, un 42% de sobrecostos. Y las viviendas se entregaron en un plazo de 38 meses, es decir, casi 3 años después de lo planeado. Ahora, nosotros hemos identificado 5 problemáticas principales que llevaron al proyecto a tener un desempeño tan complicado. El primero, sin lugar a dudas, es el control presupuestal. En la investigación hecha, comprendemos que hubo una mala utilización de los recursos, tanto materiales, mano de obra, subcontratos, rentas de la maquinaria e indirectos. Y su falta de supervisión y planeación estratégica generaron un sobrecosto del 42%, lo cual va de la mano con un segundo punto, el cual es una adecuada gestión de cambios en el proyecto, donde se debe tener un cuidado meticuloso, donde se lleve el registro y los procesos de aprobación para los cambios del proyecto en cuanto a alcance, tiempos y costos de nuestra obra. Adicionalmente, un tema con el cual nos encontramos cotidianamente en la industria es la falta de la planeación estratégica, de cómo serán erogados los flujos financieros del proyecto. Esta falta de planeación es la razón principal por la que se detienen las obras, por insuficiencia en los presupuestos. En este caso, identificamos que además de la mala utilización de los recursos, la falta de planeación generó que al tercer mes del proyecto se habrían consumido un 70% del presupuesto original. Entonces, la falta de flujo y la falta de supervisión del proyecto provocaron una pausa de ejecución de la obra en este proyecto por más de 7 meses, lo cual por supuesto generó que hubieran incumplimientos al calendario de obra y al proyecto pues se expandiera a más de 3 años. Entre otros casos, también nos encontramos con la falta de claridad en los alcances de los acuerdos con proveedores y contratistas, la duplicidad de pagos y errores en las finanzas del proyecto, por lo que se llegó a los resultados tan negativos, donde inclusive los principales inversionistas tuvieron que poner dinero de su propio bolsillo para poder entregar el proyecto. Ahora, mostraremos cómo el resultado de este proyecto habría sido completamente diferente si hubiera sido controlado con A-Control ERP. Para empezar, hemos generado la cuantificación del proyecto de las 50 viviendas basado en los planos arquitectónicos, lo cual nos ayudó a generar con mayor precisión el presupuesto de cada prototipo y, por supuesto, también de cada casa de nuestro desarrollo, generando aquí, pues, nuestro punto de partida para un control presupuestal estratégico. El hecho de poder presupuestar por cada prototipo o por cada lote nos va a permitir controlar al máximo nivel de detalle los costos que representa desarrollar cada una de las casas. Esto para poder tener la tranquilidad de que el presupuesto fue diseñado y que los costos previstos en base a ese diseño no tendrían por qué variar durante la ejecución del proyecto, por los candados de ad control que generan de manera automática nuestro sistema. Aplicando pues esta filosofía de control sobre todo en dinero, en materiales, en mano de obra y todos los costos que se consideran en el proyecto. Una parte fundamental para tomar en cuenta al momento de ejecutar un proyecto es poder contar con un plan de trabajo que nos ayude a seguir la ruta del proyecto
y también poder medir el desempeño de la obra en tiempo real, de los avances que se van teniendo a lo largo del tiempo, así también como para poder tener información con la que podamos anticipar cualquier situación de riesgo de nuestra obra. El hecho de que la residencia y la supervisión de obra puedan registrar los avances y sus evidencias una vez que hacen el recorrido de obra agiliza importantemente el registro y la documentación del proyecto, lo cual permite tener una transparencia muy completa de todo lo que sucede en la obra. Adicionalmente, con el mismo gestor de proyectos de AdControl, podrían haber realizado las proyecciones de tiempo y costo en función de los diferentes escenarios para poder tener la visibilidad completa de la situación actual de la obra y de cómo terminarían si no realizan los ajustes requeridos. El contar con estos indicadores, con estos índices, tanto en costo, en alcance y en tiempo, es muy importante para ese seguimiento del proyecto. Y sobre todo, contar con las proyecciones de cuándo vamos a culminar de acuerdo a nuestro ritmo de trabajo o de acuerdo a una adecuación al programa establecido, pues nos da una claridad completa de la situación real del proyecto y, sobre todo, un vistazo de cómo podremos culminar en tiempo y costo nuestra obra. A partir de estos programas de obra, por supuesto, también podemos contar con programas de suministro, el cual nos permite llevar lo más indispensable para poder proyectarnos en el tiempo en cuanto al consumo de los materiales y los servicios de mano de obra que son necesarios para la ejecución del proyecto, logrando de esta manera un mejor control de los recursos, una mayor organización y sobre todo más fluidez en la ejecución de obra. Entonces, el contar con esta información en tiempo real de cada uno de nuestros proyectos, por cada uno de los clasificadores o los materiales en específico, y saber el consumo proyectado en cada una de las semanas que se tiene programada la utilización del material a lo largo del tiempo, todo esto en tiempo real es una parte muy importante para la gestión y el control de nuestra obra. Ahora, una parte también fundamental del seguimiento de obra corresponde al consumo de los materiales. Esto lo habrían logrado analizando con AdControl lo que se ha surtido de materiales a la obra contra lo que teóricamente se debería haber consumido en función del avance de obra. Esta también es una información súper crucial para el seguimiento del proyecto. El poder contar por cada una de nuestras obras con el listado de los materiales que son necesarios en el proyecto y, sobre todo, para saber cómo han sido consumidos los materiales desde los almacenes y que justamente hayan sido empleados en el avance del proyecto, comparado contra el avance que está programado desde un primer momento de nuestra obra. Todo esto en tiempo real es muy importante para tener una visualización 360 grados de lo que está sucediendo con nuestro proyecto en cuestión. Con respecto al control de los contratistas y destajistas que trabajaron en el proyecto, se identificó que había muy poca claridad en sus alcances. En AdControl quedan perfectamente definidas las actividades y los acuerdos comerciales que se definan con cada contratista, eliminando de esta manera sobreestimaciones, trabajos extraordinarios que no fueron aprobados, gestión de anticipos, una correcta, adecuada gestión también de los fondos de garantía, que recordamos que esto nos asegura pues tener los recursos económicos y los elementos necesarios para poder solventar alguna ineficiencia en los trabajos de nuestros contratistas y destajistas de la obra. Una de las razones por las cuales se incrementó tan importantemente los costos del proyecto son por el descontrol en la mano de obra. Por ello es imperativo poder tener constantemente la medición correcta de nuestra producción de avance generado contra lo que la nómina está reportando. Es decir, este tipo de reportes muy utilizados en la gestión en tiempo real es que nos va a permitir comparar semana a semana lo que estamos pagando de nómina del proyecto determinado contra el avance reportado por nuestra residencia. Tener esta información en tiempo real
semana a semana de lo que ocurre en el proyecto nos va a permitir controlar adecuadamente este gran factor del costo de cada proyecto que corresponde a la mano de obra directa de nuestro proyecto. Muchas veces tendemos a no darnos cuenta de las pequeñas acciones que afectan significativamente a los costos de cada proyecto. En el caso del proyecto de Oquilan, se mantuvo maquinaria en renta que no generó producción, lo cual representó una alza muy importante en sus costos. Con AdControl, llevarían un seguimiento y control meticuloso del inventario de la maquinaria, ya sea propia de la misma empresa o rentada. Esto promoviendo el correcto uso y los tiempos de productividad por cada máquina, evitando así, pues, tiempos muertos e ineficiencias en la producción de la obra. En tiempo real, saber cada uno de nuestros equipos, las horas que están siendo empleadas, a qué costos en cada proyecto, comparado contra los presupuestos, de manera real y automática, nos va a permitir dar un vistazo general del consumo de las maquinarias en nuestro proyecto en tiempo real. La gestión de las cuentas por pagar también resultó, por supuesto, un dolor de cabeza en el proyecto, puesto que no hubo una claridad en las deudas que tenían con los proveedores, los materiales y también los servicios generados. También detectaron que hubo duplicidad en los pagos por falta de un control. Esto hacia sus proveedores y sus contratistas, en el manejo de sus anticipos, las sobreestimaciones y los materiales que por infortuna pues no llegaron a la obra. Si este proceso hubiera sido llevado a cabo con nuestros módulos de cuentas por pagar en AdControl, el equipo habría tenido una mayor certeza del control de sus pasivos y de los proveedores que estaban siendo soportados por los materiales recibidos y las estimaciones de avance que estaban validadas por el personal de obra y sobre todo que estén autorizadas. El contar con antigüedades de saldo actualizadas nos va a permitir saber a qué proveedores les debemos, cuánto debemos y en qué plazo debemos cubrir dichas deudas. Esta información es útil para poder mantener adecuadas relaciones comerciales con proveedores y contratistas, así como mantener más sanas las finanzas de nuestra empresa. Un correcto control de la gestión de cambios en los proyectos de construcción y de desarrollo inmobiliario es algo medular. Todos los proyectos son dinámicos y tienden a vivir cambios y evoluciones conforme va avanzando el proyecto. Pero no hay cambio que no sea documentado, que no sea validado y que no pase por un proceso de autorización para su afectación en el proyecto. Un correcto control y monitoreo del presupuesto y de los alcances del proyecto habrían reducido considerablemente los errores cometidos en el proyecto de Oquilan. Con AdControl habrían podido gestionar los cambios al proyecto de manera más cuidadosa, estructurada y confiada. En conclusión, si el proyecto hubiera sido controlado con AdControl, los nuevos resultados de cualquier proyecto pudieran estar perfectamente controlados, de tal manera que les generará un incremento importante en la rentabilidad de sus proyectos y empresas. Además, le dará la oportunidad de poder obtener información en tiempo real para poder hacer crecer su negocio. En el análisis que tenemos del proyecto de Oquilan, siendo controlado con AdControl RP, los resultados son los siguientes. De lo proyectado de 50 viviendas, podríamos haber alcanzado el objetivo inicial de las 50 viviendas o incluso con el ahorro en tiempo, el ahorro en alcance y el ahorro en costos, podríamos haber incrementado incluso el alcance inicial del proyecto. Del total presupuestado, hubiéramos cubierto al 100% hasta el tope máximo que nos tenía permitido en el sistema o incluso podríamos haber obtenido ahorros en el presupuesto, con los controles adecuados y bajo la experiencia necesaria del control de obra. E igualmente, en el seguimiento de los tiempos que teníamos como límite para entregar nuestro proyecto, lo hubiéramos cubierto al 100% el tiempo máximo de entrega, sin opciones de algún retraso o algún inconveniente que no haya sido controlado desde la planeación inicial de nuestro proyecto.